En los últimos días se ha discutido mucho pues el papel de la Corte Constitucional y pues las atribuciones que tienen en el cumplimiento de su deber al atender distintas demandas de inconstitucionalidad que pueden tener grupos sociales o ecuatorianos a título particular. Y eso está clarísimo. Sin embargo, ayer y en estos días he conversado con varios expertos, especialistas. Ayer lo hice con Saadin Saidam aquí públicamente, pero también he conversado con otros constitucionalistas o expertos en materia legal y penal sobre justamente las decisiones que toma la Corte, que tienen que ser respetadas, pero que no dejan de ser polémicas. En esta, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que acaba de decidir la Corte Constitucional? Resolvió que la disposición que prohibía a los jueces otorgar medidas alternativas a la prisión preventiva para personas reincidentes es inconstitucional. ¿Qué es lo que he planteado? Y es que a veces la Corte Constitucional simplemente toma sus decisiones frente a la Constitución y me dirán, bueno, sí, es que así es como debe ser, sí, pero yo pienso que al ser un órgano compuesto por seres humanos y no por máquinas que simplemente analizan artículo por artículo la Constitución y pues dicen esto incumple con el literal A, B o C, tienen que conectarse con la realidad social, con la realidad que estamos viviendo. Algo así mencionó ayer Salim Saidam, que a veces lo que se les critica es que están desconectados de la realidad social y a veces pues ser tan puristas y ir tan al pie de la letra puede ser polémico. Yo simplemente estoy planteando eso. En esta decisión yo no estaría de acuerdo porque ¿qué es lo que planteó el gobierno nacional al reformar el artículo 536 del Código Integral Penal? Que decía que los jueces pueden otorgar medidas alternativas a la prisión preventiva siempre y cuando se trate de un detenido que no haya sido reincidente. ¿Por qué? Porque al ver la realidad que hemos vivido en los últimos años, en donde yo digo, tenemos un problema gravísimo con jueces principalmente, fiscales también, pero jueces que dejan en libertad delincuentes que no solamente han sido captados o capturados infraganti, que tienen serios y cuestionables antecedentes penales, sino que además han reincidido en los delitos cometidos y los dejan en libertad, a pretexto de que no pueden ser discriminados y que tiene que ser aplicada la ley de igual manera para todos. ¿Y esto a qué nos ha expuesto? A que después de ser vil y fuertemente atacados por estos delincuentes como sociedad, en donde ha habido muertos, heridos, secuestrados, tenemos que ver cómo estos delincuentes salen de la cárcel porque el juez considera que no son peligrosos y que pueden defenderse en libertad. ¿Cuál es el resultado? Que la mayoría de estos delincuentes no vuelven a aparecer más, es decir, no cumplen esas medidas alternativas a la prisión preventiva, sino que simplemente desaparecen, cruzan las fronteras o se esconden y se protegen por estos círculos de seguridad que, como se conoce dentro de las organizaciones de delincuencia organizada. Es decir, se esconden, se mimetizan entre la misma, en los distintos barrios y sectores de las ciudades, barrios y sectores peligrosos, dominados por los grupos de delincuencia organizada, y allí se quedan sin poder ser obligados a cumplir con la decisión del juez que les ha dicho que para poder enfrentar el proceso en el que están siendo investigados tienen que presentarse periódicamente ante el fiscal o ante el juzgado que los está investigando. Entonces, al estar totalmente desconectados e ir directamente, estrictamente, de manera pura a lo que dice la Constitución y la ley y las garantías de derechos, se siente que este tipo de decisiones están desconectadas con la realidad y finalmente nos exponen a seguir viviendo esta dramática situación de violencia en donde el mismo que ya cometió un delito y que ya nos atacó está nuevamente en las calles haciendo de las suyas. Eso yo creo que nos hace un llamado más que a la crítica y más que a la oposición, porque no es esa la idea, es a la reflexión, y por eso yo vuelvo y apelo al diálogo,
Ayer Salim Savidán propuso una idea y es pues hacer una mesa técnica de justicia, una mesa técnica de justicia que nos permita o que permita a los expertos, conformada por notables, por expertos, porque en el Ecuador sí tenemos gente buena, sí tenemos gente proba, que se puede sentar a conversar, a dar ideas de cómo poder conciliar la Constitución, los derechos y la realidad, para que no sean los delincuentes los que más aprovechan estas garantías que la Constitución da para que las personas vulnerables, inocentes, que por A o B motivo puedan terminar siendo afectadas por alguien que ejerce una fuerza de poder o un exceso de poder o de influencia o que puede comprar a la justicia, tenga alternativas para defenderse. Pero eso no está ocurriendo. No somos la mayoría, que hay muchísima gente inocente afectada por demandas que no tienen sentido. No son esas personas las que primariamente están siendo protegidas por las decisiones, por este tipo de decisiones, sino quienes más están aprovechando esta Constitución garantista y esta alta corte que se va tan al pie de la letra en la aplicación de la normativa. Quienes más están aprovechando de esto son los grupos de delincuencia organizada. Qué indignante fue ver, por ejemplo, aquel delincuente con serios antecedentes penales, reincidente porque estaba involucrado también en otros casos de secuestro y extorsión, que queda grabado frente a una cámara el momento preciso en que secuestra de manera violenta a una comerciante de origen chino en la ciudad de Guayaquil, se la lleva contra su voluntad sin que sus colaboradores o sus familiares puedan hacer algo, porque iba acompañado de 3, 4 delincuentes que también iban fuertemente armados, la arrastran a un vehículo. Todo esto quedó grabado en cámaras pues la policía se encarga de detener a uno de estos autores, a uno de estos delincuentes que participaron activamente en este proceso de extorsión, secuestro y luego muerte de esta comerciante, que apareció luego en el fondo de una cisterna junto a otras 3 o 4 personas. Luego de haber sido torturada, fue vilmente asesinada. Capturan a uno de los delincuentes y el juez considera que este delincuente no merece la prisión preventiva, no es peligroso para la sociedad y que puede defenderse en libertad. Hasta ahí llegó. No volvió más. No se sabe nada más y ese crimen queda totalmente impune y la sociedad queda totalmente golpeada. Ojalá la Corte hubiera podido analizar las cosas más en contexto y no solamente partiendo desde lo que dice literalmente la Constitución y los derechos. Esto es Punto G Express y aquí empieza Vis a Vis.